Gracias por ser junto a nosotros. En República continuamos platicando temas de coyuntura nacional. Ahora hablaremos un poco del seguimiento a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, las deliberaciones o las reuniones que se han establecido en los últimos días en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, pero también entre grupos parlamentarios y reuniones bilaterales, según lo ha comentado el presidente de dicha institución, el diputado Norman Quijano. Pero también entra en discusión el proceso de elección del fiscal general de la República o la persona que estará al frente del ministerio, esta institución del Ministerio Público, que será un debate en las próximas semanas. Y es un gusto entonces para mí recibir a Sofía Flores de la Fundación DTJ, y también está conmigo Raúl García Mirón del Centro de Estudios Jurídicos. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenida, Sofía. Gracias por la invitación. Bienvenido, Raúl, un gusto. Gracias, Carlos. Sofía, buenos días, un saludo a toda la audiencia. Bueno, tenemos varios temas que discutir y sobre todo el caso del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sofía, está en estira y encoge. Cada semana, y lo hablábamos antes de entrar al aire, tenemos como algo distinto. En algún momento se regresa a una situación previa, pero ha estado entrando a una dinámica bastante marcada. Y me gustaría iniciar con ello, Sofía. Todavía no tenemos el acuerdo. Ayer hubo una reunión de la Comisión Política, pero hay algo que quiero destacar. El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, confirmó que hay reuniones privadas, pero quieren hacer acuerdos públicos. Entonces, ¿usted coincide con esta afirmación? Muchísimas gracias. Como usted muy bien lo comenta, es un tema de trascendencia nacional, y con eso quisiera comenzar que tenemos que estar conscientes de la repercusión que no tener una sala de lo constitucional tiene en nuestra vida diaria. Ahora, lamentablemente, cumplimos 65 días de retraso. Es el mayor retraso que hemos tenido en la historia de nuestro país. Y todo este proceso que hemos estado viendo, precisamente estas negociaciones, estas reuniones a puertas cerradas, más privadas, con acuerdos públicos, como muy bien lo dice el presidente de la Asamblea, podría haberse prevenido si desde un inicio se hubiera creado un baremo, es decir, un cuadro donde pudiéramos haber tenido cuáles iban a ser los criterios claros, los criterios técnicos para evaluar a cada uno de los candidatos. Ahorita lo que estamos viendo es como que en un salón de clases, todos los alumnos, cada alumno tuviera su criterio de evaluación y cada quien dijera, no, este es el mejor profesor porque me gusta esto de él, y otros dirán, no, a mí me gusta esto del otro. No, entonces no tenemos un criterio unificado que les hubiera permitido a los diputados hacer una clasificación transparente, en primer lugar, a tiempo, en segundo lugar, y premiando precisamente los perfiles que tendrían esa idoneidad que tanto necesitamos. No es ni más ni menos que el Tribunal Constitucional, que vela precisamente por el fiel cumplimiento de nuestros derechos. Hay un asunto aquí que quiero incorporar, Raúl, y tener su apreciación sobre esto, es la decisión, o por lo menos el mecanismo con el cual se ha estado divulgando algunos aspectos en las reuniones que han brindado los grupos parlamentarios, es tratar de coincidir en algunos puntos. El diputado Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, insistía ayer ante los medios de comunicación de que ya en reuniones privadas aparecen de una manera más tranquila o aparecen más relajada las razones por las cuales se sustentan cada uno de los candidatos o candidatas que cada grupo parlamentario está proponiendo. Pero el asunto es acá, en estas reuniones se pueden llegar a términos que desconocemos y que luego solo se van a comunicar de carácter público. Entonces, ¿cómo eso también puede afectar o puede generar mayor discusión para la opinión pública este mecanismo que se está desarrollando en la Asamblea Legislativa? Sí, dos cosas, y quiero quizás empezar tal vez acotando un poco lo que dijo Sofía. Tenemos 65 días sin elección de la sala, bueno, de los magistrados para la Corte. Sí es el retraso mayor que hemos tenido en elección para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero donde rompieron el récord, y creo que ojalá aquí no se acerquen al mismo récord, es para la elección de los concejales del CNJ del año pasado, que casi llegamos al año. Ojo con eso, porque no perdamos de vista que si pasó para el CNJ, para el Consejo Nacional de la Judicatura, puede pasar para la Corte Suprema, sobre todo en esta coyuntura, como estamos observando. Y ya voy a contestarte, Carlos. Yo lamento, y esto lo quería decir, y ahora que tengo la oportunidad que aprovecharé para hacerlo. Nosotros como Centro de Estudios Jurídicos presentamos una demanda de inconstitucionalidad por omisión cuando no se había electo al CNJ, ¿sí? El año pasado. Lastimosamente, pues pasados unos meses de la presentación de la demanda, se cumplió el acto, se eligieron. Hubiese sido un buen precedente para generar precisamente que se hubiese emitido una resolución por parte de la Sala de lo Constitucional saliente para que se hubiese probablemente legislado
esto que ahora está pasando, este incumplimiento de plazos. Lamentablemente se sobreseyó en ese procedimiento, en ese proceso, porque pues el acto finalmente se cumplió, tarde pero se cumplió. No estaríamos en eso, y eso aprovecho, la sala anterior sí cometió errores. Uno de esos fue no haber conocido hasta el fondo esa situación. Ahora con lo que tú me dices, Carlos, bueno, definitivamente, aún el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que tiene 2 o 3 artículos que regula el tema del proceso para elección de magistrados, para elecciones de segundo grado, o funcionarios para elecciones de segundo grado, dice allá en una línea inferior, el proceso es público. Entonces, aún con todo y lo escueto que son esas normas del reglamento interior de la Asamblea, mandata que sea público. No digamos además lo que dijo la sentencia de la Sala de lo Constitucional cuando estableció los parámetros para este tipo de elecciones. A veces los diputados, nuestros políticos, que hay que decirlo, parasitan ahí en la Asamblea Legislativa, haciendo pues pantomimas, porque al final se sirven y se nutren de nuestros impuestos, pero no nos están representando. Es decir, les conviene cuando nos buscan a los ciudadanos, ¿sí?, en periodos electorales, pero cuando le tienen que dar cuentas a la ciudadanía y responderle y cumplir la Constitución y velar por la protección de los derechos fundamentales, que son ellos los que lo están violando, porque son ustedes, diputados, los que lo están violando, entonces ahí se encierran, ahí se quieren encerrar, ahí se les olvida que son representantes. Entonces no estamos siendo representados. En ese sentido, es más que reprochable que ahora vengan y digan que en el salón del presidente de la Asamblea se sienten más relajados. Si es que nosotros no los hemos mandado a que se relajen. A estas alturas, no solo son 65 días en realidad. La Constitución dice que debieron ser electos 15 días antes del inicio del cargo. Entonces, sumémosle todavía esos 15 días. La tarea no la han hecho, ¿sí? No la han hecho. Están a puras subjetividades, a puro intercambio de nombres. Yo te decía al inicio de la entrada del programa, como si estuvieran intercambiando las tarjetitas del Mundial. Yo tengo esta, la tengo repetida, ok, entonces te la doy. Es ridículo. Yo no he visto hasta la fecha, salvo el diputado independiente, las organizaciones de la sociedad civil, que hemos hecho hasta una propuesta de evaluaciones de baremos, pero yo no he visto que nadie salga. Han sacado por ahí algún remedio de notas, pero no nos dicen cómo llegaron a ese resultado. Por ahí salió el diputado Gallegos poniéndoles notas de moralidad notoria 10 a todos. ¿Y en base a qué? ¿Y de dónde sacaron ese resultado? ¿Cuáles fueron los criterios objetivos para llegar a esa evaluación? Entonces, los diputados han hecho mal su trabajo. Lo han hecho mal, y no me extrañaría, y ojo, vamos desempolvando el arbolito de Navidad, porque así como vamos, o sea, los meses, las semanas pasan, los meses pasan corriendo, y no nos extrañe que vamos a llegar a Navidad. Uno de los asuntos aquí que también incorporo para la discusión, Sofía, Raúl ya lo mencionaba, es un poco las variaciones, no solo en los discursos, y también esta lógica más en lo privado, hacer algún tipo de reuniones y que luego se notifican de carácter público en una conferencia de prensa y demás. Pero también otra variación que quiero destacar y tener su análisis sobre esto, Sofía, es los partidos políticos de todos los grupos parlamentarios, con excepción de Leonardo Bonilla, que ha presentado su listado en función de sus criterios y de su baremo, pero los distintos grupos parlamentarios tienen listas A y listas B, y todos lo han cambiado. En el caso del Partido Arena también hizo cambios, el FMLN, Gana, y hay algo que hay que tener en consideración, porque de las propuestas originales, por ejemplo, el Partido Arena, por poner un ejemplo, en su primera lista mencionaba, o la de las más recientes, mencionaba a Aldo Cader, a Alex Marroquín, a Ivette Cardona, a Carlos Sánchez y a Martín Rogel, este último para la Sala de lo Civil. Pero ahora en la nueva propuesta, el Partido Arena incluye a Aldo Cader, Alex Marroquín, Carlos Sánchez, Carlos Sergio Avilés, y incorpora a Sonia Cortés de Madrid para la Sala de lo Civil. Y así también el FMLN, Gana, PCN. Entonces hay un aspecto aquí. Nuevamente las listas están cambiando. ¿Qué nos quiere decir esto? O sea, los nombres están variando. En cuestión de una reunión aparecen una serie de nombres, en otra reunión otros nombres. Es decir, ¿cómo podemos analizar esto? Precisamente lo que comentaba Raúl al inicio. ¿Por qué darle un carácter privado a una discusión tan importante que por mandato precisamente que ellos mismos aprobaron en su reglamento interior de la Asamblea Legislativa debería ser de carácter público? Y hay ciertos aspectos que connotan, por ejemplo, a las organizaciones de la sociedad civil, a los ciudadanos que estamos metidos en este tema, dándole monitoreo, exigiendo, pidiendo transparencia. Nos critican por eso. Nos critican por eso, que precisamente es que ustedes no saben lo difícil que es estar acá sentado. Pues precisamente por eso yo no estoy optando por un cargo público.
porque considero que estas personas que yo he elegido, a quienes yo les he dado mi voto de confianza, están en capacidad de llevar a cabo precisamente esto, de honrar los compromisos que ellos durante la campaña electoral, todos los partidos por igual, todos los diputados se comprometieron a elegir magistrados independientes, con criterios técnicos y sobre todo a tiempo. Entonces, ahorita es recordarles eso. No es algo que nosotros ahorita, 60 días después, se nos ha ocurrido exigir, sino que precisamente es qué van a hacer ahora para garantizarnos la transparencia. No, como muy bien lo decía Raúl, la pantomima cuando llegan a la comisión política, que solamente comentan los acuerdos que tras vestidores tuvieron. No queremos eso, sino que precisamente queremos que si los cambios que se han dado en todas las listas, por todos los partidos. ¿Por qué? ¿Por qué han sacado a un candidato y han metido a otro candidato? No tenemos problema de decir fulano, mengano, no, es simplemente la justificación del por qué. Como cuando a un estudiante le dan una mala nota en el examen. Uno está en su derecho de preguntar, ¿y por qué? ¿O por qué me la cambió? Aquí me había puesto una nota y ¿por qué me la cambió? Estamos en nuestro derecho, porque no es una decisión que están tomando para ellos. Es una decisión que están tomando por todos nosotros los salvadoreños. Por ejemplo, todos los pacientes que están ahorita con problemas, que no tienen el medicamento, que padecen de insuficiencia renal. No está una sala de lo constitucional que exija a las autoridades del Ministerio de Salud que les den el tratamiento adecuado. Entonces, cuando ya vemos este tipo de casos, le vamos poniendo un rostro a esta cefalía, al hecho de no tener un tribunal constitucional que vele por el fiel cumplimiento de nuestros derechos, que tenemos acá todos los salvadoreños en la Constitución. Estos derechos no solamente son de sociedad civil o de abogados o de periodistas, es para todos. Entonces, precisamente lamentamos esa falta de transparencia y no es el hecho que no los han escogido y que queremos que elijan ya a quien sea. No, queremos transparencia, queremos que ocupen criterios claros, que nos comenten, justifiquen por qué han decidido a un candidato por sobre otro. Debo de hacer una pausa, para al regresar me gustaría escucharte, Raúl, sobre este punto y a la vez el traslape que se genera con el proceso de elección de la persona que estaría al frente de la Fiscalía General de la República y si el actual fiscal pues, buscaría la reelección y qué elementos marcan también el tiempo político y las lógicas a nivel político sin obviar el proceso de campaña electoral y cómo se hacen estas intersecciones en estos temas. Se viene una dinámica muy intensa en estos próximos meses. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos hablando del seguimiento a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuáles son algunos elementos o variables para el análisis, y lo hacemos junto a Raúl García Mirón del Centro de Estudios Jurídicos y Sofía Flores de la Fundación DTJ. Raúl, teníamos pendiente tu comentario sobre eso, le incorporo. No solo es los cambios y las modificaciones en las listas, decíamos antes de entrar al aire, también los distintos partidos políticos han tenido variaciones de nombres. Si lo verificamos en últimos, 3 semanas, un mes, han cambiado los nombres para la Sala de lo Constitucional y para la Sala de lo Civil. No se ha hablado de los suplentes, que también es otro punto a tener en consideración. ¿Qué nos dice este patrón? ¿Qué nos dice este comportamiento de los distintos grupos parlamentarios que en algún caso, por ejemplo, el Partido Arena utilizó el recurso de mostrar los mejor ponderados en los baremos, pero luego cambia su propuesta y aparecen otros nombres? ¿Qué nos dice ese comportamiento? Sí, efectivamente, y qué bueno que tocas este último punto del cambio que hizo Arena cuando acogió a los mejores evaluados de los baremos. Este reparto de nombres, este reparto de listas, este juego de lista A, lista B, nos evidencia lo que claramente está a la base, porque aquí no hay que escarbar para llegar al fondo. A la base hay un reparto de poder. Este es un tema de poder y de juego de intereses de poder. Porque si bien es cierto, algunos diputados, bueno, yo creo que todos, si tú les preguntas, y creo que has tenido a muchos acá, te van a decir lo mismo, que quieren una buena sala, que quieren que sea independiente, que quieren a los más competentes, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Cuando tú entonces ves que, por ejemplo, 2 partidos políticos, el FMLN y Gana, han traído como caballito de batalla el nombre de una persona en particular, y si no estás acá, después de tanto insistir, pues entonces te dejo acá, en la otra sala, en la Sala de lo Civil, por el caso. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, ya lo dijo también el diputado Gallego, lo reafirmó el diputado Numan Salgado, este es un tema de cuotas partidarias. Entonces,
yo sí creo que, y mal hacen los partidos políticos, y mal hacen aquellos candidatos que se prestan a ser como el estorbo o el objeto del entrampamiento. Yo me retirara. Si en mí estuviera el entrampamiento en la elección, yo le diría, señores, muchas gracias, pues, pero me retiro. Sí tengo moralidad notoria, pero ahí hay mucho que cortar con esa moralidad notoria de aquellos que se someten a ese estira y encoge. Creo que definitivamente, como hay juegos de poder, el Partido Arena, que considera que tiene una mayoría de diputados, 37, pues, aunque no nos lo digan así, ellos quieren tener una cuota en la sala de lo constitucional, de N número de magistrados. El FMLN quiere también, Gana quiere también, PCN pues no se quiere quedar afuera. No alcanza para todos, El tema es que también utilizan a personas honorables, porque en esas listas, hay que decirlo, hay personas competentes. Tuviéramos una excelente sala, una competente sala, hasta el nivel de independencia no puedo poner las manos al fuego, porque hasta que ya los ves en el cargo tú puedes saber, bueno, de qué estaban hechos, ¿verdad? Pero sí hay personas muy competentes, ya tuviéramos sala. Pero ¿será que en realidad estamos viendo lo que realmente pretenden? Porque en política, la política es el arte del engaño. Y entonces, a mí lo que me preocupa es esto. Este intercambio de listas al final pudiera, si pensamos maquiavélicamente, pudiera significar la estrategia del cansancio. Ya dijo Gallegos, por cansancio nosotros no nos vamos a cansar. Y lo digo claramente, si es que no tienen empacho, no tienen vergüenza, son sinvergüenzas, esa es la palabra. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, son sinvergüenzas. Y entonces no tienen ningún empacho en decir, por cansancio nosotros no nos quedamos atrás. Yo creo que nos quieren cansar también, porque realmente si quisieran elegir de entre las listas, en la lista A, la lista B, bueno, el FMLN sacó 4 listas, entiendo, alternativas, pudiéramos tener una sala, pero los partidos políticos quieren, unos, que no se repita lo que ellos llaman un error histórico, y otros quieren, pues, que no lleguen a aquellos que tal vez, cambiando las circunstancias, puedan representar en el futuro ese error para ellos también, ese obstáculo para ellos también. Entonces, al final es un juego de poder. Están buscando que no lleguen los de aquel, no digo los míos, porque no quiero decir con esto que cada candidato mencionado responde a un partido político. Eso no es cierto, porque hay candidatos idóneos, ahí hay muy buenos candidatos, pero sí hay unos que otros que son verdaderamente mandaderos y están esperando llegar para ir a obedecer y precisamente no estorbar los intereses de aquellos por quienes puedan llegar a la sala. Hay un asunto que quiero incorporar también, Sofía, y escucharle sobre ello, porque el Consorcio de la Transparencia y estas instituciones presentaron su metodología de evaluación, el denominado baremo y el contraste que se hacen en diversos criterios, pero la postura de algunos diputados de grupos parlamentarios, tanto del Partido Gana como del PCN, he escuchado ese posicionamiento, es que han sido baremos a la medida, es decir, instrumentos que se han utilizado en función de criterios para favorecer a personas en específico. ¿Cómo reacciona usted o qué tipo de comentario o posicionamiento tiene ante esta idea? Porque también he escuchado otra idea en donde se menciona, bueno, esto antes de iniciar en la Asamblea Legislativa se pudo haber diseñado una estructura, una metodología y no hacerla sobre la marcha cuando ya estaban los nombres dados. Entonces también aparecía esta idea para evitar de que el diseño del instrumento justamente le diera ponderación a aquellos que por grupos parlamentarios querían posicionar dentro de la Sala de lo Constitucional. Como lo comentaba al inicio, si desde la primera etapa los diputados que fueron asignados a la comisión política, incluso los que fueron asignados para las entrevistas de los candidatos a magistrados, hubieran creado en conjunto, de forma consensuada, un baremo con el cual iban a evaluar, toda esta discusión ya ni estaría sobre la mesa. Entonces, precisamente por estos vacíos que se dieron, diferentes organizaciones como por ejemplo la Iniciativa Social para la Democracia, Acción Ciudadana, el diputado no partidario, elaboraron sus baremos. Lo que el Consorcio por la Transparencia hicimos, del cual Fundación de TJ forma parte, el Centro de Estudios Jurídicos también, fue solamente unir esos 3 baremos que se crearon y promediarlo. Exacto, promediar, decir, bueno, según esos 3 baremos, porque hay ciertos candidatos que varían 1 o 2 posiciones, pero no es algo que el que estaba en un baremo en la posición 28 de repente aparece en la 2, en otro, no, sino que se mantienen bastante en el mismo criterio. Entonces lo que hicimos fue precisamente promediar, decir, bueno, según estos 3 baremos que se crearon, esos son los 15 mejor evaluados, por ejemplo, esos son los 10 mejor evaluados, eso fue lo que hizo el consorcio. Y lo que todas estas organizaciones han hecho es precisamente querer presentar
a la comisión política cuáles fueron los criterios que se usaron. Ellos, en innumerables, aquí en entrevistas lo han dicho, cuáles fueron los criterios que ellos ocuparon. Y podemos ver que cada uno de ellos ocupó criterios técnicos, evaluando perfil, evaluando carrera profesional, evaluando su experiencia, la honorabilidad notoria. Pero lo más fácil es simplemente señalar y decir, bueno, como ese baremo no presenta los candidatos que yo quisiera que estuvieran en las primeras posiciones, no está hecho a mi medida. Entonces está hecho a la medida de alguien más y por eso es que lo desacredito. Cuando al contrario, lo que nosotros estamos diciendo no es escoja estos que están 5 en este baremo, sino que por lo menos ocupen y revisen cuáles fueron los criterios que se usaron y que a partir de eso ellos sean insumos, que ellos consideren, bueno, con base en estos criterios, por ejemplo, que estos baremos usaron, pudiéramos nosotros hacer nuestro baremo para ver cuáles son los candidatos mejor evaluados. Porque el problema es que si la Asamblea creara su propio baremo, que es lo ideal, eso hubiera sido lo ideal, porque ellos son los que están evaluando, ellos son los tomadores de decisión. La sociedad civil no es que va a llegar y decir, esos son los que ustedes escoger. Ninguna asociación va a hacer eso, sino que al contrario, estamos dando insumos al ver esos vacíos que hay. Tengo que hacer una pausa, pero me gustaría que en el último bloque ya hagamos la conexión con el proceso de elección de la Fiscalía General de la República, en el contexto que se va a dar, y también las deliberaciones, o qué se puede esperar, de qué mecanismo se puede exigir a que los distintos grupos parlamentarios tomen decisión sobre ello. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República, último bloque, donde hablamos un poco del seguimiento a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, junto a Raúl García Mirón del Centro de Estudios Jurídicos y a Sofía Flores de la Fundación DTJ. Raúl, quiero retomar la idea que traíamos con Sofía en el bloque anterior. Se ha mencionado que hay baremos a la medida y que son instrumentos que lo hacen para promover ciertos intereses de masa. Se ha mencionado que hay ciertas organizaciones de la sociedad civil, expresiones asociadas o profesionales que tienen intereses en posicionar a sus candidatos en la sala de lo constitucional, y eso se ha mencionado por los grupos parlamentarios y los diputados en sus reacciones en estos comentarios y en estas críticas que se han dado. Sí, la verdad que eso te demuestra cómo los diputados, los políticos en general, pero en este caso los diputados en particular, siguen con esa cultura autoritaria del yo soy el dueño de la finca y ustedes los súbditos. Entonces nos quieren ver como súbditos cuando están ahí porque los electores los hemos puesto ahí. Bien o mal, los hemos puesto ahí. Entonces, cuando ellos definitivamente nos critican porque lo han hecho, incluso en las primeras de cambio, en las primeras semanas hubo alguien que nos llamó pusilánimes. Hubo un diputado del PCN, si no me equivoco, que nos dijo epítetos bastante peyorativos. Y, por ejemplo, el Centro de Estudios Jurídicos nos tildan que tenemos intereses de que lleguen nuestros candidatos. Si es que, lo voy a decir claramente, nosotros estamos apoyando, no, en este proceso, con la lista ya de los 30, no a nuestros candidatos. El Centro de Estudios Jurídicos no ha sacado pronunciamientos diciendo elijan a nuestros candidatos. Dejaron de ser nuestros candidatos. Son los candidatos, al final, de la lista de 30, y de esa deben llegar los mejores. Definitivamente los mejores. Dentro de esos baremos, coincidentemente, porque el Centro de Estudios Jurídicos hizo un buen proceso, filtró, de hecho, el mejor proceso, de los mejores procesos, no voy a decir mejor, de los mejores procesos de evaluación, quien inició con ello fue el Centro de Estudios Jurídicos. Ninguna asociación de abogados lo hizo. Cuando fuimos al proceso de FEDAES, intentamos que se introdujeran filtros, no los quisieron, no quisieron filtros. Aquí dijeron pura popularidad, el más votado, ¿ok? No hay filtro. Pero nosotros no estamos ni siquiera pujando por nuestros candidatos. Son ellos independientes de nosotros y nosotros independientes completamente de ellos. Sin embargo, esto no lo entienden aquellos que están allá en la Asamblea Legislativa, que me perdonen, lo vuelvo a repetir, parasitando, porque al final no están produciendo los resultados para los que los hemos electo. O sea, están chupándonos la sangre, están chupando nuestros impuestos, están aprovechándose, llevando una vida con muchos privilegios, cada vez son menos, por la presión ciudadana, pero no están respondiendo a las demandas ciudadanas, no están respondiendo, y la sociedad civil somos parte de ese pueblo, vaya, porque hay quienes se apoderan del término pueblo y pareciera que pueblos son solo unos, pueblos somos todos. Entonces, los diputados cuando nos atacan, cuando
critican el baremo. Sí, ellos no saben ni qué significa un baremo. Si se pusieron a buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y de por ahí sacó el diputado Gallegos, perdón que lo tenga que mencionar tantas veces, pero es que es tan evidente, que eso era, dijo, algo hecho a conveniencia. ¿Y a conveniencia de qué? Bueno, sí nos conviene una buena sala de lo constitucional. Y hay que ser claros, como estamos en manos de los políticos, no vamos a tener la misma sala. Y eso la población lo tiene que tener claro. O sea, no vamos a mentirle, pero queremos la mejor sala posible. Eso sí nos interesa. Estoy llegando a la parte final de la entrevista, pero me gustaría escuchar a Sofía y una última intervención, Raúl, sobre esto, porque viene el proceso de elección también del Fiscal General de la República o la persona que está al frente de la Fiscalía General de la República. De este proceso aparece un elemento, lo quiero poner a su discusión, es el mecanismo que se va a hacer en Asamblea Legislativa o lo que obliga que los diputados y diputadas tienen que hacer para un proceso de elección con criterios claros, con proceso de investigación específica y con también entrevistas y audiencias que se pueda conocer a profundidad el historial, el récord y el carácter profesional de las personas que se postulen para estar al frente de dicha institución. Precisamente como lo comentábamos hace unos momentos, ya vamos entrando a esta carrera de campaña electoral. De este caso de la elección del fiscal, que ya los primeros días de enero, el 6 de enero, ya tendría que estar elegido el nuevo fiscal, y vemos que lamentablemente con este proceso que estamos dando ahorita ya nos están dando el preámbulo de lo que se va a venir. Los diputados piensan que va a ser una lucha de cansancio, que va a perder el que se canse más temprano, pero es importante decirlo que los ciudadanos no nos vamos a cansar de exigir nada más y nada menos que cumplan los compromisos que ustedes mismos asumieron. No es algo que nosotros nos estamos inventando. Y con el caso del fiscal general, que sabemos que es una de las autoridades, como Raúl muy bien lo decía hace un momento, más poderosas, porque precisamente es la cabeza que lucha contra la corrupción. Entonces, claro, muchos intereses se van a ver amenazados, lógicamente. Pero tienen que estar conscientes que no es un fiscal general para los diputados, ni un fiscal general para expresidentes o funcionarios, es para los salvadoreños. Y eso es lo que estamos exigiendo. Y vamos a continuar en esta misma lucha exigiendo precisamente eso, que se hagan criterios claros de evaluación, porque esa elección sí va a depender únicamente de la Asamblea Legislativa. No le van a poder echar la culpa al CNJ, a la FEDA, no, va a ser Asamblea Legislativa. Van a ser los únicos responsables. Entonces, desde ya, nosotros estamos dando ese monitoreo precisamente de cómo se va a ir desarrollando esa elección, que se elija a tiempo, más que va a ser una época de Navidad, de elección presidencial. Precisamente por eso, tienen que empezar a trabajar en esto con tiempo y que no permitan que lleven todavía esta deuda de elección de magistrados de cara a este proceso de elección de fiscal. En este caso, cierro, Raúl, contigo con este punto. El proceso de elección del fiscal o de la Fiscalía General de la República, del titular de esta institución, significará una observación todavía más acuciosa del trabajo de los diputados y diputadas y los grupos parlamentarios para definir los criterios más pertinentes en este caso. Ya mencionaba Sofía por la envergadura que tiene estar al frente de esta institución y también qué lección se aprende de esto que está ocurriendo con el caso de los magistrados para que no se repita con la Fiscalía General. La lección que podemos tomar, por lo menos de primera vista, es, veámoslo así, ¿cuáles son las instituciones que más han sido criticadas, que más han sido señaladas por el gobierno central? La Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General. Y si bien es cierto, podemos decir que algunos critiquen la gestión del fiscal, y vamos a decirlo, es claro, si los recursos ahí es lo que más falta, pero se nota que el fiscal ha tenido al menos la buena voluntad de hacer un buen trabajo. Yo no voy a decir con esto de que él lo hace con fines electorales, al menos los últimos movimientos, pero no vamos a negar que los resultados que ha producido como el primer presidente condenado, con todas las críticas que ese proceso pueda tener y con todas las críticas que digamos de la cadena de mando, el de más abajo es el de la condena más alta, con todo y eso, pues es el primer expresidente condenado. Entonces, el tema es que no es cualquier elección la del fiscal general, porque ahí está hoy por hoy, la única institución y el único funcionario que está luchando contra la corrupción, porque la sección de probidad ya vimos que se metió al congelador. La comisión de probidad de la Corte Plena, bueno, con aquello de que no están los 15, pues entonces no nos podemos reunir, dicen. Entonces, la única institución que hoy por hoy lucha contra la corrupción, ¿cuál es? Es la Fiscalía General de la República. ¿La van a debilitar? ¿La van a retrasar?
o la van a fortalecer? Es difícil con los diputados que tenemos. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Raúl, ha sido un gusto. Sofía, Gracias. ha sido un gusto. Gracias. Espero que nos volvamos a encontrar y llevarle la pista a este tema y la insistencia para que nuestra opinión pública pueda estar al tanto de estas dinámicas, de estos procesos políticos. Establecemos un enlace con Luis González de Cúbole para que nos comente cómo va el programa este miércoles 19 de septiembre. Un gusto saludarte, Luis. Gracias igualmente, Carlos. Buenos días a ti, buenos días a tus panelistas y a todos nuestros televidentes. Como siempre, tenemos temas importantes de medicina, temas que nos competen a todos los salvadoreños. Tenemos que estar muy pendientes. Hoy nos visita el sopón de Don Guayo, te voy a decir, vamos a comer exquisito. Tenemos siempre películas, pases, todo lo relacionado con la diversión va a estar acá, siempre en Cúbole. Así que te invito para que te quedes con nosotros y a ver qué día te quedas con nosotros y presenta el programa, Carlos. Bueno, eso vamos a ver si es posible. Vamos a ver si es posible. Vamos a ver esa parte, Carlos. Vamos a ver otra faceta. Otra faceta de Carlos. A ver qué Bueno, tal. pues un gusto saludarte, Luis, que Igualmente, todo un vaya abrazo. muy bien y éxitos a todo el equipo de Cúbole en esta jornada. Igualmente, los espero. Reitero el agradecimiento. Raúl, ha sido un gusto. Sofía, ha sido un agrado. Y a ustedes, amigos, será hasta mañana, 6:30 en República.